¿Qué es esto?, pregunté, con la voz firme aunque apenas podía controlar el temblor en mis manos. ¿Por qué hay retiros de mi cuenta? Esta es la herencia que mamá dejó para mí. Paula sonrió con esa condescendencia que siempre había detestado. Cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante, sin ni siquiera intentar ocultar su desdén. Querida, tu madre dejó ese dinero para la familia. Y ahora la familia somos tu padre y yo, dijo, la novia de mi padre sin un atisbo de arrepentimiento. La traición me golpeaba con toda su fuerza, sentía como se me rompía el corazón. Papá, tú sabes que esto no es justo. Sabes que mamá me dejó esto a mí. No puedes dejar que esto ocurra, le dije, con la voz cargada de desesperación. Él suspiró, se pasó la mano por el rostro y finalmente levantó la vista, aunque no pudo sostener mi mirada. Lo entiendo, Rosalía, pero las cosas han cambiado ahora. Paula y yo tenemos planes. Necesitábamos el dinero para algunas inversiones y te lo devolveremos el día que lo necesites. Tú ahora eres joven y tienes un buen trabajo, tienes toda una vida para ganar lo que necesites. Nosotros, no tenemos tanto tiempo. Pensé que lo entenderías. Su respuesta fue un golpe directo a mi orgullo, a mis esperanzas. Para él, mi futuro, el esfuerzo de mi madre, todo era secundario frente a los planes que había creado con Paula. Sentí una mezcla de dolor y rabia tan intensa que creí que iba a explotar. Si quieres saber cómo logré hacer justicia, no te pierdas este capítulo. Bienvenidos a Venganzas Contadas, mi nombre es Rosalía y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de mujeres guerreras como yo, tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Cuando pienso en cómo era mi vida antes de que todo se desmoronara, me veo a mí misma como otra persona, alguien mucho más confiada, quizá un tanto ingenua. Tenía una rutina estable, amigos de toda la vida y planes sencillos que me llenaban de calma. Había heredado la pequeña casa en la que viví con mi madre y algo de dinero, y aunque no era una fortuna, esa herencia me daba una seguridad que muchas personas de mi edad no tienen. Era lo que ella había ahorrado con tanto esfuerzo, los años que había pasado trabajando sin parar en su pequeña librería. La mamá que conocí era una mujer fuerte, de sonrisa fácil, y hasta el último de sus días luchó para dejarme algo. Durante el primer año después de su fallecimiento, yo apenas hablaba con mi padre. Mamá y él se habían separado cuando yo tenía 5 años, de alguna manera, me acostumbré a su ausencia. Él siempre había sido distante, dedicado a su vida, a sus propios sueños y ambiciones. Yo estaba bien así. Nos veíamos de vez en cuando, sobre todo en reuniones familiares o cuando algún acontecimiento lo exigía, pero nunca fue una relación cercana. Sin embargo, con el tiempo y cuando lo vi tan pendiente de mí durante el funeral de mamá, empecé a pensar que quizá era hora de darle una oportunidad. Él se acercó poco a poco, interesado en cómo estaba manejando mi vida y en si necesitaba ayuda. De hecho, cuando la abogada de mamá leyó el testamento, mi padre me acompañó y me hizo sentir respaldada. La herencia no era solo la casa, mi madre había dejado una cuenta de ahorros con una suma que ella había conseguido guardar durante años. Era suficiente para asegurarme una vida sin lujos, pero estable. El testamento decía claramente que esa herencia era mía y solo mía, para usarla en mi educación, para abrir un negocio, o simplemente para disfrutar la vida. Aún no tenía claro cómo iba a utilizarlo, pero me sentía en paz con esa seguridad. Mi entorno personal en ese momento era tranquilo. Trabajaba en una pequeña agencia de marketing, y aunque mi jefe, Roberto, podía ser un poco exigente, me llevaba bien con mis compañeros. Tenía amigas cercanas con las que salía a tomar café después del trabajo, y mi vida social estaba llena de pequeñas reuniones. Aún no tenía una relación amorosa seria, aunque había alguien que me interesaba en secreto, Alejandro, un compañero de la oficina que tenía una sonrisa cálida y unos ojos que parecían ver a través de mí. Aunque apenas habíamos cruzado palabras, tenía la esperanza de que algo surgiera entre nosotros. La relación con mi padre comenzó a estrecharse en esos días. Él me llamaba regularmente, me invitaba a cenar y, poco a poco, comenzó a convertirse en una presencia constante en mi vida. Al principio, no sabía cómo tomarlo, me preguntaba si estaba intentando redimirse por los años de abandono. Quizá era el hecho de que ambos habíamos perdido a mamá, o tal vez estaba buscando compañía en su propia soledad. Fue entonces cuando mi padre me presentó a Paula,
su nueva pareja. Era una mujer bastante joven, no más de 10 años mayor que yo, de ojos verdes y una figura esbelta. Al principio, me alegraba por él, pensando que después de tantos años de distanciamiento, él también merecía una segunda oportunidad. Mi relación con Paula fue cordial al principio, pero nunca logramos tener una conexión real. Había algo en ella que no terminaba de convencerme. Era amable y educada, pero de alguna manera sentía que siempre estaba evaluándome, como si yo fuera una extraña a quien debía soportar. Me dije a mí misma que seguramente era solo mi imaginación, y me esforcé por darle una oportunidad. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre comenzara a depender más de mí para que conviviera con ellos. Casi todos los fines de semana me encontraba en su casa, ayudándoles en remodelaciones o simplemente pasando el rato. Con el tiempo, noté ciertos detalles que antes había pasado por alto. Paula tenía un gusto caro. Cada semana había algo nuevo en la casa, desde una lámpara de diseño hasta un costoso mueble de madera maciza, y vestía con ropa cara. Cuando lo comenté con mi padre, me dijo que él estaba bien económicamente y que podía permitírselo. Yo no sabía hasta qué punto estaba dispuesto a complacerla. Una tarde, durante una de esas comidas familiares, escuché cómo Paula mencionaba su casa y sus decisiones para decorarla. Me extrañó la naturalidad con la que hablaba, casi como si la casa hubiera sido suya desde siempre. Cuando más tarde hablé con mi padre al respecto, él se limitó a sonreír y decirme que no debía preocuparme, que él siempre estaría allí para cuidar de mí. Pensé que, después de todo, quizá estaba siendo demasiado crítica y que debía aceptar su relación con Paula. El tiempo pasó y fui bajando la guardia. La relación entre ellos parecía estable, y aunque a veces sentía que mi relación con mi padre se enfriaba de nuevo, él seguía en contacto conmigo y se mostraba preocupado por mi bienestar. Decidí concentrarme en mi trabajo, que estaba comenzando a dar frutos. Roberto, mi jefe, comenzó a darme más responsabilidades y yo me sentía orgullosa de los proyectos que lograba liderar. El trabajo me absorbía, y estaba contenta de que mi vida estuviera tomando forma. Fue una tarde, después de una reunión de trabajo, cuando recibí una llamada del banco. La voz del agente sonaba preocupada al preguntarme sobre unos movimientos inusuales en la cuenta de mi madre. Me quedé helada. Al principio pensé que debía tratarse de algún error, pero cuando el agente me explicó que había retiros significativos y que la cuenta estaba casi vacía, un frío terrible me recorrió el cuerpo. La herencia de mi madre, el dinero que había guardado para asegurar mi futuro, había desaparecido casi por completo. No podía creerlo. Salí del trabajo de inmediato y fui directo al banco. Revisé los estados de cuenta y no podía encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Los movimientos eran recientes, y eran sumas considerables que habían sido retiradas para gastos que no reconocía. Traté de mantener la calma mientras el agente me mostraba la evidencia, pero lo único que tenía en mente era una imagen de mi padre y Paula. La furia comenzó a arder en mí como un fuego que no podía controlar. Algo dentro de mí, un sexto sentido o una intuición amarga, me decía que ellos estaban detrás de esto. Esa tarde salí del banco con los papeles temblando entre mis manos y una opresión en el pecho que me hacía casi imposible respirar. Necesitaba respuestas, pero, sobre todo, necesitaba entender cómo algo así había podido pasar sin que me diera cuenta. Me sentía estúpida, ciega. Los últimos días y meses se transformaron en un torbellino de recuerdos donde, por primera vez, comencé a ver detalles que antes había ignorado. Esa nueva lámpara de diseñador en la sala, los costosos perfumes que Paula presumía, las cenas en restaurantes que claramente no iban con el estilo sencillo de mi padre. Era como si se hubieran quitado una máscara delante de mí, por primera vez, pudiera ver la realidad. Decidí enfrentar a mi padre. Esa misma noche, lo llamé y le pedí que nos encontráramos en su casa. Cuando llegué, Paula estaba allí, con una sonrisa plástica en su rostro, como si nada fuera diferente. Me senté frente a ellos y les mostré los estados de cuenta sin decir una palabra. Mi padre bajó la mirada de inmediato, pero ella mantuvo su expresión altiva, sin siquiera pestañear. La rabia crecía en mí, como una sombra, ahogándome. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz firme aunque apenas podía controlar el temblor en mis manos. ¿Por qué hay retiros de mi cuenta bancaria? Esta es la herencia que mamá dejó para mí. Paula sonrió con esa condescendencia que siempre había detestado. Cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante,
sin ni siquiera intentar ocultar su desdén. Querida, tu madre dejó ese dinero para la familia. Y ahora la familia somos tu padre y yo, dijo, sin un atisbo de arrepentimiento. Miré a mi padre, esperando que la contradijera, que me explicara que todo era un malentendido. Pero él seguía en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. La traición me golpeaba con toda su fuerza, sentía como se me rompía el corazón. No podía creer que aquel hombre, mi propio padre, estuviera permitiendo que alguien se apropiara de lo que mi madre había construido para mí. Traté de mantener la calma, pero las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Papá, tú sabes que esto no es justo. Sabes que mamá me dejó esto a mí. No puedes dejar que esto ocurra, le dije, mi voz cargada de desesperación. Él suspiró, se pasó la mano por el rostro y finalmente levantó la vista, aunque no pudo sostener mi mirada. Lo entiendo, hija, pero las cosas han cambiado. Paula y yo tenemos planes. Necesitábamos dinero para algunas inversiones y te lo devolveré el día que lo necesites. Tú ahora eres joven y tienes un buen trabajo, tienes toda una vida para ganar lo que necesites. Nosotros, no tenemos tanto tiempo. Pensé que lo entenderías. Su respuesta fue un golpe directo a mi orgullo, a mis esperanzas. Para él, mi futuro, el esfuerzo de mi madre, todo era secundario frente a los planes que había creado con esa mujer. Sentí una mezcla de dolor y rabia tan intensa que creí que iba a explotar. Estaba convencida de que Paula había planeado esto desde el primer momento, aprovechando la fragilidad emocional de mi padre para obtener de él todo lo que pudiera. No puedo creer que me estés diciendo esto. No puedo creer que dejes que ella se quede con lo que mamá dejó para mí, le espeté, sintiendo como cada palabra se volvía más amarga. Paula volvió a intervenir, esta vez con un tono cínico. Mira, sé que estás molesta, pero con el tiempo entenderás, Rosalía. Nos estamos esforzando para mejorar esta familia, para darle a tu padre la vida que se merece. Tú eres parte de eso, deberías estar agradecida. ¿Agradecida? Repetí, incrédula. ¿Agradecida de que me robes lo único que me queda de mi madre? Intenté mantener la compostura, pero todo lo que sentía era una impotencia desgarradora. Paula se levantó y me miró, con una sonrisa gélida. Las cosas son así. Y sería mejor que te acostumbraras. Fue en ese momento cuando comprendí que para ella yo no era más que un obstáculo, alguien que debía ser eliminado del camino. No le importaba que fuera la hija de su esposo, ni tampoco el daño que estaba haciendo. Estaba jugando con algo sagrado, la herencia de mi madre, el sacrificio de toda su vida. Y mi padre, él era simplemente un títere. Aquel hombre que había intentado recuperar su papel de padre no era más que un hombre débil, manipulado y ciego. Esa noche, salí de la casa destrozada. No podía creer lo que había ocurrido, y aunque intentaba aferrarme a la idea de que era un mal sueño, los papeles y los documentos en mi bolso me recordaban que todo era real. Caminé sin rumbo por las calles, tratando de calmar mi mente, pero la rabia y la humillación me asfixiaban. Me preguntaba cómo era posible que mi propio padre me hubiera traicionado de esa manera. La rabia me quemaba desde adentro, como un incendio imposible de apagar. Durante los días siguientes, intenté mantenerme en pie, pero la herida seguía abierta. Intenté hablar con mi padre una última vez, pero él evitaba mis llamadas, y cada vez que intentaba acercarme, Paula lo controlaba todo, como si él fuera su prisionero. Comencé a investigar la situación de la herencia, preguntando a los abogados si había alguna manera de recuperar lo que me pertenecía, pero las respuestas eran desalentadoras. Al parecer había una cláusula en la herencia que no tuve en cuenta. Mi padre tenía la autoridad para administrar mi herencia hasta que cumpliera los 21 años de edad y ahora tenía 19 recién cumplidos. Los rumores sobre la situación comenzaron a extenderse en la familia. Algunos familiares, al enterarse, trataban de consolarme, aunque otros me miraban con una mezcla de pena y compasión, como si yo fuera alguien derrotada, alguien que había perdido una batalla antes de siquiera empezarla. Mis amigas también me brindaron apoyo, pero ninguna palabra lograba aliviar mi dolor. Cada vez que intentaba hablar del tema, revivía la traición, la rabia y la impotencia. Una mañana descubrí que papá no solo estaba dilapidando el dinero que mamá me había dejado, sino que además tenía planeado vender la casa que ella me dejó en herencia. Cuando un familiar cercano me llamó para contarme eso, algo en mí se quebró.
Era como si no hubiese límites para él y su deseo de satisfacer todos los caprichos de Paula, su nueva esposa. La casa, mi hogar, no era solo ladrillos y pintura, era el refugio donde había crecido con mamá, donde había coleccionado recuerdos de ella. Estaba claro que si no actuaba rápido o pronto terminaría en un pequeño apartamento, sin nada de lo que alguna vez significó todo para mí. Pasaba noches enteras sin dormir, tratando de encontrar una salida, alguna forma de revertir el daño. Había días en los que todo parecía un mal sueño, pero la realidad me golpeaba de nuevo cada mañana. Me sentía humillada, abandonada y, sobre todo, vacía. La herencia no era solo dinero, era lo único que me quedaba de mi madre, una conexión tangible con su amor, con su sacrificio. Ahora, ese legado estaba en manos de una mujer que me despreciaba, que había manipulado a mi padre y que no se detendría hasta que no quedara nada. Al principio me invadió la impotencia, pero pronto decidí que, en lugar de lamentarme, iba a tomar cartas en el asunto. No tenía intención de rogarle, ni de suplicar que reconsiderara sus decisiones. Si ellos estaban dispuestos a aplastarme, yo estaba dispuesta a buscar justicia. Decidí empezar investigando sus movimientos bancarios de la cuenta. Aunque no podía retirar dinero hasta los 21 años, aún tenía acceso a la cuenta conjunta que administraba mi padre hasta que cumpliera la edad, así que decidí revisarla minuciosamente. Tenía que encontrar un patrón, algún indicio de cuánto estaba gastando y en qué. Al cabo de unos días, observé algo que llamaba la atención: había transferencias recurrentes de facturas de hotel, restaurantes y alquiler de un departamento a pocos kilómetros de la casa de mi padre. Decidí salir a la calle, patrullar y seguir a Paula, mi padre y el rastro de sus gastos. Después de unos días de observación y seguimiento, descubrí que Paula tenía un amante con el que se veía casi a diario. Era un hombre joven y muy guapo, seguramente unos años menor que ella, que vivía en el piso de alquiler que ella pagaba con mi dinero a escondidas de mi padre. Ella aprovechaba cualquier ausencia de mi padre para visitar a su amante. Era obvio que él no tenía ninguna fuente de ingresos propia, porque Paula pagaba hasta la última cuenta de las cenas y las escapadas que compartían juntos. Descubrir que la nueva novia de mi padre, Paula, no solo se estaba gastando la herencia familiar, sino que además llevaba una doble vida con un amante joven, fue el punto de quiebre en mi mente. No solo estaba utilizando el dinero de mi madre fallecida para darse una vida de lujos, sino que, además, lo hacía con la intención de estafarnos y luego desaparecer con su amante. Ver el alcance de su traición me dio el impulso que necesitaba para completar mi plan. No se trataba solo de justicia por el dinero, sino también de abrirle los ojos a mi padre, Héctor, y hacerle ver quién era realmente su novia. Decidí hacer todo lo posible por documentar esta doble vida. Sabía que enfrentar a mi padre sin pruebas no serviría de nada. Paula era una experta en manipular a mi padre y en crear historias convincentes. Así que, cada vez que ella se encontraba con su amante, me las arreglaba para seguirlos discretamente y tomar fotografías con mi teléfono, capturando esos encuentros secretos y la forma en que ella se desvivía en atenciones con él. Tenía fotos de ellos en cenas elegantes, saliendo de hoteles, incluso en un parque donde se abrazaban y besaban como una pareja común. Cada imagen se convirtió en una pieza de mi arsenal, una más potente que la anterior. Sabía que estas pruebas serían contundentes para mostrarle a mi papá, pero eso no era suficiente. Necesitaba algo que mi padre no pudiera ignorar, un golpe definitivo. Así que pensé que lo mejor era que mi padre lo viera todo con sus propios ojos. Había llegado el momento de destapar a Paula, pero en una situación donde no pudiera escapar ni esconderse detrás de sus mentiras. Después de mucho pensar, decidí organizar una escena en la que mi padre pudiera verla con sus propios ojos, donde no tuviera escapatoria y su traición quedara al descubierto sin lugar a dudas. Fue entonces cuando planeé la trampa perfecta. Le hice creer a mi padre que quería limar asperezas con él y Paula, que vinieran a casa a comer el jueves. Me dijo que Paula no podía venir porque tenía comida con su hermano, pero que él sí que podría. Mi plan estaba saliendo a la perfección. Sabía que era justo los jueves cuando Paula quedaba a escondidas con su amante en el parque y que habría inventado alguna excusa para deshacerse de mi padre unas horas. Todo estaba en marcha. El día del almuerzo mi padre se presentó con una botella de vino y un ramo de flores en la mano a la hora prevista. Nada más abrir la puerta le quité el ramo de flores y la botella de las manos con un movimiento brusco, lo solté en el suelo de casa y le dije: «Cambio de planes, papá, es hora de que abras los ojos por fin y descubras toda la verdad», le dije a Héctor mientras lo agarraba fuertemente de la mano y lo arrastré hasta mi auto.
¿Pero dónde vamos, Rosalía? ¿No íbamos a almorzar en tu casa?, preguntó él mientras me seguía a trompicones. No te preocupes, papá, y confía solo por una vez en mí. Móntate en el auto, te lo explico por el camino. La tensión en el ambiente era palpable mientras mi padre subía al auto conmigo, aún sin saber lo que estaba a punto de descubrir. Yo había pasado días dándole vueltas al mejor momento para mostrarle la verdad sobre Paula, y había llegado la hora. Al verlo sentarse a mi lado, sin sospechar la traición, mi corazón palpitaba más rápido. Sin embargo, me obligué a mantener la calma. Papá, necesito que mires en la guantera, le dije en voz baja, tratando de sonar tranquila. Mi padre me miró, algo confundido, pero obedeció. Al abrirla, se encontró con un sobre grueso lleno de fotografías y documentos. Durante un instante, simplemente se quedó en silencio, sin saber qué estaba viendo, y yo noté cómo sus manos empezaban a temblar mientras examinaba el contenido. ¿Qué es esto, Rosalía?, preguntó con el ceño fruncido, pasando las fotos con rapidez. Es Paula, papá. Paula con otra persona. Ese chico joven y guapo, respondí, sin rodeos. Es su amante. Y ella ha estado viendo a este hombre desde hace mucho, casi a diario, sin que tú te dieras cuenta. Él vive en un departamento que, por supuesto, tú le pagas sin saberlo. La confusión en el rostro de mi padre se tornó en una mezcla de incredulidad y dolor. Agarró las fotografías con fuerza, casi estrujándolas entre sus dedos mientras su mente procesaba la información. ¿De qué estás hablando?, murmuró, entrecerrando los ojos. Paula me contó de este muchacho, me dijo que era su hermano menor, que lo estaba ayudando a empezar de nuevo en la ciudad. No tiene por qué ser lo que parece. Sabía que mi padre estaba resistiéndose a la realidad. Era un golpe difícil de aceptar, pero estaba decidida a abrirle los ojos. Lo sé, papá, respondí con voz serena. Sé que no quieres pensar mal de ella, pero te pido que mires las fotos y confíes en mí. Este chico no es su hermano, mira las fotos en las que se besan, es alguien a quien ha estado manteniendo con tu dinero, el mismo que mamá nos dejó. Se ven casi todos los días. Hoy es jueves, ¿verdad? Pues hoy también se verán, como lo hacen cada semana. Y creo que necesitas verlo con tus propios ojos. Por favor, antes de acabar, si te está gustando el relato, recuerda dar un like y suscribirte a nuestro canal para que esta y otras historias de mujeres como yo sean difundidas y más visibles en YouTube. También puedes dejar un comentario contándonos tu historia o dejando alguna sugerencia para mejorar el canal. El camino hacia el parque fue un silencio pesado, roto solo por las respiraciones tensas de mi padre, que seguía mirando las fotos con incredulidad. Cada imagen era una prueba irrefutable: abrazos, besos, caricias. Mi padre alternaba entre mirarlas y mirar el camino con una expresión devastada. Finalmente, rompió el silencio. No puedo creerlo, murmuró. No, no. Tiene que haber una explicación para todo esto, Rosalía. Tal vez no entiendo del todo, pero Paula tiene que tener una razón. Yo sé que me quiere y que vamos a pasar el resto de nuestra vida juntos. Eso mismo pensé cuando empecé a notar que algo no encajaba, dije con calma. Pero las cosas no siempre son lo que parecen, papá. Te pido que solo confíes en lo que verás hoy con tus propios ojos. Llegamos al parque. Elegí una de las zonas de estacionamiento menos visibles, donde podríamos observar a Paula sin ser vistos. Había memorizado el lugar y la hora de su encuentro con su amante gracias a las semanas de seguimiento que había hecho, y sabía que no fallaría. Apagué el motor y saqué unos prismáticos del asiento trasero, extendiéndoselos a mi padre. Aquí tienes. Mira hacia allá, hacia el área del césped bajo el árbol grande, cerca del lago, le indiqué en voz baja. Con los prismáticos en sus manos, mi padre miró hacia donde le señalaba. Al principio, su rostro parecía relajado, casi como si esperara que no sucediera nada. Pero, poco a poco, su expresión cambió al ver a Paula y a su amante, sentados en la hierba, sonriendo, abrazándose sin pudor, y finalmente, besándose con lengua. Mi padre retiró los prismáticos, sus ojos abiertos de par en par, fijos en el vacío frente a él. En su rostro se reflejaban todas las etapas del duelo: incredulidad, shock, dolor y finalmente, rabia. Parecía que un abismo acababa de abrirse en su interior, como si algo en su pecho se hubiera roto. No puede ser, murmuró,
aún sosteniendo los prismáticos con las manos temblorosas. Rosalía, ¿tú cuánto hace que sabes todo esto? Hace un tiempo, papá. Sabía que algo estaba mal desde hace meses, pero no tenía las pruebas que necesitaba. Hasta que las conseguí y me di cuenta de que la única forma de ayudarte era mostrarte la verdad. Por primera vez, mi padre apartó su mirada de Paula y de aquel joven. Me miró, y en sus ojos vi la vulnerabilidad de un hombre engañado y viejo, pero también un atisbo de alivio. Gracias por abrirme los ojos, hija. No sé cómo pude haber estado tan ciego. Lo vi recomponerse, como si el dolor inicial hubiera dado paso a una determinación profunda. Sin una palabra más, salió del coche y caminó directo hacia Paula y su amante, quienes seguían completamente absortos el uno en el otro. Me quedé atrás, observando con el corazón en un puño, lista para intervenir si era necesario. Al ver acercarse a mi padre, Paula intentó fingir sorpresa, aunque una chispa de pánico cruzó su rostro. Su amante también se levantó, confundido y nervioso. «Héctor, ¿qué haces aquí?» «Esto no es lo que parece», intentó decir, con una voz afectada de inocencia que no engañaba a nadie. Mi padre la miró en silencio, sin molestarse en responder de inmediato. Sus ojos, antes llenos de amor y confianza, estaban ahora duros y fríos. «No quiero oír tus mentiras, Paula», dijo en un tono bajo pero firme. «He visto suficiente, he escuchado suficiente. Rosalía me mostró todo, y ahora lo he visto con mis propios ojos. No me puedes engañar más». Paula intentó decir algo, pero mi padre levantó una mano, indicándole que se callara. Luego miró al amante, quien daba un paso hacia atrás, inseguro. «Espero que ambos se diviertan mucho, porque esta es la última vez que ven mi cara y mi dinero. No vuelvas por casa, Paula, te dejaré tus cosas esta misma tarde en casa del vecino, ve a recogerlas cuando quieras, pero solo encontrarás lo que traías puesto cuando te conocí, ni una sola cosa más en las maletas», continuó Héctor con rabia y amargura. Se dio la vuelta y regresó hacia mí, sin decir una palabra más. Paula y su amante se quedaron paralizados, sin saber qué decir y con la cara desencajada. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de tristeza y satisfacción en su rostro, me di cuenta de que mi papá finalmente había despertado de su ceguera. La traición de Paula ya no tenía vuelta atrás. Mientras veía a Paula quedar atrás para siempre, sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. No se trataba solo del dinero, era la justicia que mi madre merecía y la paz que yo necesitaba para seguir adelante. Por fin, mi hogar y mi vida estaban a salvo, libres de la codicia y manipulación de una mujer que nunca mereció estar en nuestras vidas. El regreso al coche fue silencioso. Mi padre iba mirando al infinito, casi como si estuviera en trance, como si las imágenes de lo que acababa de presenciar estuvieran grabadas en su mente y no pudiera sacárselas de encima. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras nos dirigíamos de vuelta a casa. Conforme íbamos llegando a la puerta de su casa y se acercaba la despedida, el silencio fue aún más pesado. Aquel hombre que me había fallado tantas veces, que había permitido que mi madre muriera en su ausencia emocional, y que me había quitado lo poco que me quedaba de nuestra herencia, ahora parecía un ser frágil, derrotado. La furia que había sentido al principio de la tarde comenzaba a disiparse, y en su lugar, un cansancio profundo se instalaba en mi pecho. Él fue el primero en hablar, con una voz tan quebrada que apenas podía sostener el llanto. «Rosalía, no sé cómo he podido ser tan estúpido y malvado. No puedo ni imaginar lo que debes haber sentido, pasar todo esto, traicionada por tu propio padre», se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. «No solo te fallé como padre, también te robé lo que era tuyo. Te quitamos todo, tu futuro, lo que mamá dejó para ti. Lo siento tanto. No pude mirarlo. Solo podía pensar en todo lo que había hecho para intentar despojarme de lo que era legítimamente mío, en cómo había sido tan ciego, tan egoísta. En cómo Paula, una mujer que se había presentado como la solución a su vacío emocional, no era más que una ladrona, una destructora de lo que quedaba de nuestra familia. Mi respuesta fue fría, casi hiriente. «Ya es tarde para disculpas, papá. El daño está hecho. No se puede borrar». Pero algo en su mirada me hizo pensar por un momento. Vi la desesperación de un hombre que, a pesar de todo lo que había hecho, aún amaba a su hija. Y en su tono de voz, en sus palabras, notaba la verdadera angustia de la culpabilidad.
sé que no puedo cambiar el pasado, ni lo que hice. Pero lo que sí puedo hacer es enmendar mi error, dijo, mirando fijamente hacia el frente mientras conducía. Rosalía, quiero que tomes el control de todo lo que he hecho mal. La cuenta bancaria familiar, todo el dinero que Paula y yo gastamos, las propiedades que vendimos. Todo. Te lo debo, te lo prometo. Mi corazón dio un salto. Sabía que estas palabras eran solo un comienzo, una promesa vacía si no se cumplía con acciones, pero al menos era un inicio. Un primer paso hacia la reparación. Llegamos a casa, y a lo largo de las siguientes semanas, mi padre comenzó a hacer lo que había prometido. En primer lugar, empezó por darme el control total de la cuenta familiar, permitiéndome acceder al dinero y hacer retiradas de efectivo aunque no hubiera alcanzado la edad estipulada en el testamento. Luego me cedió las escrituras de la casa familiar para que él no pudiera amenazarme con venderla nunca más. Mi padre vendió casi todos los objetos y joyas que Paula había adquirido con mi dinero. Todo lo que era de Paula, lo que había sido adquirido de manera fraudulenta, fue convertido en dinero y depositado en mi cuenta familiar. Cada centavo de lo que Paula había tomado de mí, de lo que me habían quitado, me fue devuelto. Las semanas siguientes no fueron fáciles. La rabia que había acumulado durante años seguía allí, latente, y aunque mi padre hacía lo que podía para resarcir el daño, me costaba mucho perdonarlo. En algunos momentos, aún lo veía como el hombre que había permitido que Paula destruyera lo que quedaba de nuestra familia, y me sentía herida por su falta de juicio, por haber dejado que alguien tan ajeno a nosotros tuviera tanto poder sobre nuestras vidas. Sin embargo, ver cómo mi padre, después de tanta ceguera, finalmente tomaba responsabilidad fue una de las cosas más importantes para mi propia sanación. Aquel hombre fuerte, que alguna vez creí quebrado por la pérdida de mi madre, estaba recuperando algo de la dignidad que Paula le había arrebatado. Había algo que comenzó a transformarse dentro de mí. La rabia que alguna vez sentí, ese ardor constante que me había impulsado durante todo el ardor de la batalla, comenzó a disiparse, y con el tiempo acabé perdonando a mi padre Héctor por sus horribles actos. Decidí que no iba a dejar que los años con Paula definieran mi vida. Empecé a trabajar en mi propio proyecto, uno que había soñado durante mucho tiempo pero que siempre había dejado de lado por los problemas familiares, un pequeño negocio de diseño floral en honor a mi madre. Con cada diseño, cada arreglo que creaba, sentía su presencia, su aprobación. Era mi manera de devolverle un poco de todo lo que había hecho por nosotros, y cada éxito me recordaba que había salido adelante, sin importar lo que había atravesado. En el proceso, descubrí que había aprendido mucho más de lo que hubiera imaginado. Aprendí que no todo puede comprarse ni venderse, y que hay cosas, como el amor y la confianza, que son mucho más valiosas que cualquier herencia. Aprendí que la lealtad a uno mismo es una de las armas más poderosas en tiempos de dificultad, y que, aunque la venganza puede ser una fuerza motivadora, no es una respuesta completa. La verdadera victoria, para mí, fue la libertad de volver a empezar sin la sombra de Paula. Hoy me miro al espejo y veo a una mujer diferente. Una mujer que ya no busca justicia en forma de venganza, sino en la tranquilidad de vivir en paz, con la certeza de que hice lo correcto. Y, mientras abro las puertas de mi nueva vida, no hay rastro de amargura en mí, sino solo una profunda satisfacción de haber recuperado mi vida, mi integridad, y, sobre todo, mi capacidad de amar sin miedo y sin rencores. Mi victoria no fue ver caer a la novia de mi padre. Mi victoria fue encontrarme a mí misma, más fuerte y más completa que nunca.